Buenas tardes. Julio, ¿cómo te va, Alejandro? Gusto saludarlos. Al contrario, gracias a ti, Manuel, por esta oportunidad de contar con tu opinión y con tu conocimiento de todos estos temas. Como hemos dicho, Manuel Fuentes Muñiz es abogado laborista, siempre ha estado defendiendo trabajadores, sindicatos. En esa tarea, pues en ese apostolado, Manuel Fuentes Muñiz, no le doy vuelta de hoja, que es el hecho de estar defendiendo a los trabajadores en un México donde todo pareciera estar organizado para favorecer los intereses de las grandes empresas. Pero en este tema específico, Manuel, de lo que está pasando con los trabajadores, con el outsourcing, con empresas como las del Grupo Salinas, ¿qué está sucediendo en general? ¿Cuál es tu visión, Manuel? Pues sí, mira, hace rato escuchaba lo que comentabas y en efecto, pues ahorita las ventanillas abiertas, en efecto, son prácticamente en el ámbito digital. Los trabajadores tienen que estar presentando denuncias vía correos electrónicos, a través de páginas, y bueno, realmente ha resultado en algunas ocasiones positivo, muy pocas veces, y la mayoría de las ocasiones realmente no hay resultados. En efecto, una serie de cuestiones que se están presentando, fundamentalmente hay empresas que siguen laborando a pesar de la prohibición que estableció la propia Secretaría de Salud, y han acudido inspectores, o en algunas ocasiones no acuden los inspectores, y hay realmente un tema de una situación muy delicada, porque los trabajadores, obviamente, al estar obligados, prácticamente diciendo te vas a la calle, no te voy a pagar ningún salario, tú decides si sigues laborando, pero obviamente pues va a ser bajo tu cuenta y riesgo. Entonces, aun cuando se han presentado denuncias específicas sobre estos temas, y aun cuando son labores que se les llama no esenciales, en efecto siguen laborando. Y nos encontramos con una serie de disposiciones en la Ley General de Salud, que bueno, algunas de ellas son enunciativas, es decir, yo las llamo que son de papel, porque finalmente hablan primero que puede haber una amonestación, puede haber una multa, puede haber una clausura temporal o parcial, o hasta un arresto de 36 horas, y se establecen una serie de multas que van desde 2,000 veces las unidades de medida y actualización, que son algo así como 173,000 pesos aproximadamente, otras que van incluso hasta los 521,000 pesos cuando se trata de establecimientos mercantiles que no están atendiendo los señalamientos de la Secretaría de Salud. Pero incluso hay cuestiones en el ámbito del Código Penal, donde se establece específicamente el artículo 9 del Código Penal Federal, de que cuando hay una situación conociendo la naturaleza del delito y no están dando cumplimiento, lo remite a otro artículo en donde dice que la sentencia puede decretar la suspensión de la agrupación o su disolución. Realmente estos artículos pues nunca se han aplicado. Yo no he visto que se disuelva por orden de un juez una empresa de esta naturaleza, pero cuando hay una situación de grave riesgo, grave peligro que están sufriendo los trabajadores y aún así los hacen laboral, pues obviamente hay un problema delicado. Pero el tema es que en muchas ocasiones las empresas están lanzando a la calle a los trabajadores. Se calcula que actualmente son 20,000 trabajadores los que están siendo despedidos día a día, y obviamente pues esto representa una cifra superior a los 600,000 trabajadores del 23 de marzo a la fecha. Y obviamente pues es una situación en la que estos trabajadores pues simplemente están en la calle y ya se quedaron sin salario, se quedaron sin seguridad social, y este es otro segmento de la gente que está perdiendo su trabajo, otro segmento de los que están siendo obligados a laborar y que finalmente pues se le está poniendo en riesgo su salud y no hay ningún tipo de mecanismos para ello. Y precisamente lo que está ocurriendo también es que hoy 30 de abril se termina una de las primeras decisiones de la Secretaría de Salud de suspender las labores, y en donde se planteaba de que se debería de pagar el salario íntegro, que casi ninguna empresa respetó. Pero a partir del 1 de mayo al 30 de este mes próximo, que se establece la suspensión de labores, no hay nada en la ley que proteja a los trabajadores para el efecto de que se les pueda pagar su salario. Actualmente, un tercio de las empresas está llegando a acuerdos con sus trabajadores para reducir el salario al 50% o al 70%, o quitar algunas prestaciones temporalmente mientras pasa la crisis.
Esta ha sido una solución en donde sindicatos y empresarios han buscado la manera en la que se baje el costo de la fuerza de trabajo, pero se mantenga la relación laboral y haya algún tipo de ingreso para los trabajadores, al menos de manera temporal. Pero la mayoría lo que ha hecho, pues como comentaba, ha sido votar a los trabajadores, y curiosamente en donde ocurre el mayor número de arbitrariedades son precisamente con las empresas subcontratistas, estas llamadas outsourcing, en donde, de acuerdo a datos del INEGI, son más de 8 millones de trabajadores los que están sujetos a eso. Ayer platicaba con un grupo de trabajadores que fue separado de la empresa y entonces labora para una empresa comercializadora, pero la empresa que les paga es otra empresa distinta, y entonces al separarlos ellos no saben ni siquiera cuál es el domicilio de su patrón, vamos a decir, formal, es la empresa subcontratista. Y entonces, obviamente, hay una situación muy delicada porque ahorita están cerradas las juntas de conciliación y arbitraje y no hay dónde se pueda acudir. Previsiblemente, esto sería en el mes de junio cuando se abrirían las juntas de conciliación y arbitraje, o a lo mejor después hasta que se termine todos los efectos de la pandemia. Y entonces el tema es de que la prescripción para el despido, que son 2 meses, no se interrumpe, y ese es un tema muy delicado. Si alguna persona la despidieron en el mes de marzo, abril, hoy terminaría el plazo, y entonces tendría que presentar su demanda el primer día de labores de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Como no ha habido una reforma al aspecto laboral en materia de prescripción, ese primer día va a ser un día pues de pesadilla, porque habrá miles y miles de trabajadores que tendrán que presentar su demanda, y si no la presentan el primer día que inicia labores la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya perdieron todo tipo de derechos. Entonces, es un escenario que pues me parece importante que pueda el Congreso de la Unión poder estar revisando esta parte, porque puede ocurrir una situación muy delicada de que haya trabajadores que no puedan alcanzar a presentar un reclamo. Pero como que esa sería la ventanilla más inmediata que se pudiera presentar. Y imaginémonos de que se presenta la demanda el 2 de junio, pero la primera audiencia va a ser 4 o 5 meses después, por ahí de febrero o marzo de 2021, pero como un juicio llega a tener 5 o 6 audiencias, por ahí de 2023 a lo mejor se estarán solucionando algunos primeros juicios derivados de esta pandemia. Entonces, el tema es de que si ya antes de la pandemia las juntas de conciliación y arbitraje eran lentas, estaban sobrecargadas de trabajo, poco personal, ahora con esta situación va a ser un tema, pues no sé, cruento para los trabajadores de cómo poder enfrentar un tema de justicia laboral. Y ahora pues con pocas autoridades o funcionarios o inspectores que pueden estar aplicando sanciones, y bueno, en algunos casos pues no se quieren meter porque hay determinados grupos económicos que tienen tal fuerza que pues son insancionables, ¿no? Porque finalmente puede llegar el inspector y puede estar aplicando primero una amonestación, después puede estar planteando una propuesta de clausura o demás, pero finalmente contra eso hay amparos y una serie de medidas que pueden evitar que este tipo de justicia en lo particular se pueda estar aplicando. Se viven estos días momentos muy difíciles para los trabajadores, el hecho de perder el empleo y que no haya alternativas, incluso bueno, los informales, que son una mayoría en relación a los formales, realmente es un tema muy pesado. Mañana es 1 de mayo, Día del Trabajo, y curiosamente es Día del Trabajo y no hay trabajo. Los centros de trabajo están cerrados, los salarios han caído o han desaparecido por esta problemática, y nos enfrentamos en un momento histórico muy difícil para los trabajadores, que pues obviamente plantea que esta legislación laboral que conocemos en su aplicación va a ser de enormes retos una vez que acabe esta pesadilla que es la pandemia. Híjole, Manuel Fuentes Muñiz, abogado laborista, conocedor en absoluto de los entretelones de lo que es la justicia o la injusticia laboral, pues el panorama que nos planteas es un panorama tétrico, de un abatimiento de la capacidad real del Estado mexicano para hacer valer los lineamientos sanitarios, las disposiciones en materia laboral, y esto que nos hablas que es pues una especie de colapso previsible de las posibilidades institucionales de atender las demandas de los trabajadores, porque se van a presentar por miles y la capacidad real del aparato de la justicia laboral mexicana
pues es bastante limitado, por no decir precario. Manuel Fuentes Muñiz, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder frente a esto? Sé que tu terreno es el jurídico, pero el área que manejas es la del derecho social, y aquí te pregunto, ¿qué va a pasar con tanto trabajador? ¿Habrá enojo, manifestaciones, protestas o un hundimiento de la conciencia laboral? Pues a mí de los aspectos que me preocupa es que finalmente este receso que pueda traer como consecuencia, o que está trayendo como consecuencia ya la anulación de salarios y empleos, pues puede propiciar violencia, puede darse un incremento importante en los delitos patrimoniales, y ese es el escenario que me parece difícil desde el punto de vista de las consecuencias sociales que se pueden dar en ese ámbito. Y por otro lado también el escenario de lo que estará sucediendo con los sindicatos. Ya en México tenemos sindicatos muy debilitados, son mini sindicatos que los que realmente funcionan tienen muchas dificultades. El problema que se avisora, yo veo, es que va a haber una mayor flexibilidad en el tema del trabajo. Es decir, finalmente, seguramente los trabajos que se van a ir abriendo van a ir con salarios más reducidos, va a haber mayores cargas de trabajo. Lo que ha ocurrido actualmente es que se prolongan las jornadas de trabajo y no pagan tiempo extra. Y bueno, los contratos temporales, que ha sido la parte dominante de cada 5 contrataciones, 3 son temporales, entre comillas. A veces hay personas que las contratan 2 o 3 años, pero mensualmente le están dando contratos. Seguramente vendrá una fase muy difícil para lo que es el derecho laboral, y habrá un tema de dificultad. Y ahorita me parece que los grandes retos de los sindicatos es lograr que se mantenga la fuente de trabajo, que se mantenga la relación laboral y que se mantengan los salarios de los trabajadores. Es un reto muy difícil que ahorita se están enfrentando todos los trabajadores como tal. Y bueno, estos meses, el mes de mayo, junio, me parece que van a ser los más difíciles, y el levantamiento de los centros de trabajo va a ser difícil. Algunos de ellos ya nunca más van a abrir, otros sí van a abrir, pero van a abrir de una manera pues gradual. Y este escenario que se puede prolongar durante este año va a ser uno de los años más complicados para los trabajadores en su conjunto. Yo hablo de los trabajadores en su conjunto, obreros y trabajadores informales, que pues van a presentar pues un escenario de enormes retos. Aun cuando me parece a mí que tenemos que estar muy atentos a todos estos procesos, porque se requieren incluso hasta nuevas legislaciones. Actualmente muchos trabajadores están laborando a distancia en su casa, lo que le llaman el home office, pero que finalmente no está legislado. Los trabajadores ahora laboran más allá de su jornada de trabajo, están sujetos a un estrés, pues finalmente el patrón los llama a todas horas, labora más de el tiempo correspondiente, ellos tienen que poner sus computadoras, tienen que pagar la energía eléctrica. En fin, es un tema en donde las personas que he conocido que están sujetas a esto, realmente es una situación muy complicada. Pocos países han legislado sobre eso, que es lo que se llama la desconexión, en el caso de Francia, ¿no?, que ha establecido a través de una discusión colectiva que hasta 9 horas puede ser obligado el trabajador a laborar, pero después de ese tiempo tiene derecho a 7 horas más a estar desconectado, y son de los avances a nivel mundial en donde se han logrado este tipo de avances, pero en México no hay nada de eso. Y como estos ejemplos, el del trabajo a distancia, el de la situación que estaba comentando de que no se interrumpe la prescripción en tiempos como estos, o que puede haber alternativas de salario para los trabajadores, pues no están previstos en las leyes. Pero para mí las leyes no son la solución al tema, es un problema social, es un problema económico. Las leyes son un tema de apariencia. Las leyes no van a resolver el problema del mundo, sino es un tema más allá de ese orden jurídico, que me parece a mí que tenemos que estar pues en una posición lo más abierta posible para estar buscando alternativas y en efecto se puedan mantener las fuentes de trabajo y no haya un tema de afectación a los trabajadores tan grave como la que está ocurriendo en este momento. Manuel Fuentes Muñiz, agradeciéndote la posibilidad de platicar contigo en esta ocasión, cierro la plática por mi parte preguntándote por qué el Estado mexicano, el gobierno federal, no puede hacer nada
frente a grupos poderosos como el Grupo Salinas y entiendo que otros más que abiertamente mantienen actividades productivas no esenciales y pareciera que son intocables? Pues bueno, el Grupo Salinas, como otros, son grupos multinacionales. Este grupo por lo menos mantiene un número aproximado de unos 90,000 trabajadores y está colocado en 10 países. En México son aproximadamente unos 70,000 trabajadores los que laboran y es un grupo pues muy amplio porque no solamente ve y atiende cuestiones de electrodomésticos, muebles, computadoras o cuestiones derivadas de eso, sino pues son sectores ligados a la televisión, comunicación, bancos, seguros, cuestiones de bolsa o demás. Entonces es un grupo económico muy fuerte que tiene un prácticamente derecho de picaporte muy arriba, y esto obviamente hace que finalmente las situaciones de presión que se puedan dar no operan, y es un tema muy complicado. A mí me parece que pues una situación de esta no debe de ser así. Una queja de los trabajadores debe de ser atendida porque si hay un tema de pandemia, un tema de contagio, no hay los mecanismos adecuados, es una cuestión delicada, pero más aún cuando la Secretaría de Salud ha ordenado la suspensión de labores en partes de la economía no esenciables, y hay algunos aspectos del grupo Electra que en donde tienen prohibición de laborar y lo están haciendo, tienen la obligación de seguir pagando los salarios a los trabajadores, y bueno, obviamente me parece a mí que el efecto es que debe de cumplirse con esa disposición, y pues los trabajadores podrán estar presentando quejas, pero finalmente pues se van a ir al vacío porque pues no hay una respuesta en este momento a lo que te platicaba, que las juntas de conciliación están cerradas, y quién va a aplicar multas, de qué manera se va a hacer esto, porque cuando se aplica la multa no se saca de inmediato el dinero, sino se tiene el derecho en ese momento de presentar un amparo, y el amparo pues ordena la suspensión de la multa, y yo he conocido juicios derivados de multas que tardan hasta 2 o 3 años en cumplirse. Entonces pues ellos tienen muchos abogados, tienen manera de alargar los temas, y si hubo un error en la notificación, si no se puso un punto en alguna de los papeles correspondientes o falló algo, pues el juicio lo ganan este tipo de empresas, y por eso opera la impunidad, porque pues es un tema desigual de justicia, ¿no? Unos sí tienen manera de defenderse y otros no tienen manera de defenderse. Pues Manuel Fuentes Muñiz, aprecio mucho que nos hayas regalado tu conocimiento y la manera clara como nos has expuesto y analizado todo el panorama laboral mexicano. Mi aprecio y muchas gracias, Manuel. Julio, Alejandro, pues que estén muy bien y hay que cuidarnos mucho. Sí, señor. Gracias, Manuel Fuentes Muñiz. Saludos.